Hablaremos entonces del hambre en las expediciones a América. Cuando los españoles y los portugueses llegaron a las costas americanas, solían encontrar muchas veces pobladores que tenían agriculturas muy primitivas. El principal alimento de la mayoría de los pueblos de Centroamérica, por ejemplo, y de Sudamérica también, era el yazabe, una especie de torta de harina de mandioca. Qué rica la torta de harina de mandioca. Tortita de mandioca, mamá me da la boca. Esta comida era de trabajosa elaboración. La harina era lo que costaba hacer, ¿no? Una vez que tenía la harina, la torta se hacía sola, pero hacer harina siempre fue muy difícil. Y bueno, muchas veces no alcanzaba para alimentar al pueblo local y a los recién llegados. Los expedicionarios, hasta que pudieron llegar a cultivar la tierra por sus propios medios, se dedicaban al saqueo o a buscar otros lugares, pero en la búsqueda por ahí padecían hambre. En algunos lugares, como la selva, los recursos alimenticios son mínimos, dificultosos para el que no está acostumbrado. Además, no podían adaptar a las regiones tropicales lo que traían, como el trigo, la vid o el olivo. Y tampoco tenía sentido acumular alimentos, porque los calores de aquellas latitudes hacían que se pudriera todo. Se les pudría el bizcocho, que era el pan aguantador, un pan que aguantaba las inclemencias del tiempo. El bizcocho se usaba mucho en los barcos. Ajá. Que aguantaba duraba mucho. ¿Y qué quiere decir bizcocho? Cocido 2 veces. Bizcocho. Claro. Bueno, incluso la carne, por más que usted la salara, le hiciera tasajo, se pudría igual, se pudría. Ante situaciones así, había que vencer toda repugnancia. Si usted iba ahí a hacerse el delicado como Rolón, no tenía chance. Y entonces aquellos hombres aparecían siempre buscando bichos, raíces, o rascando frenéticamente la tierra en busca de algo que comer. Cuenta Ulrico Schmidl, que vino acá, estuvo en Buenos Aires, que los conquistadores devoraban plantas sin saber si eran venenosas, y que muchos terminaban retorciéndose, cayendo al suelo y muriendo como escuerzos lejos de sus familiares. Eso se lo agregué yo. Sí, se notó. Cuando encontraban alguna población solidaria, entonces se producían hartazgos alimenticios que son, se lo digo como médico, tan peligrosos como el hambre. Cuenta Germán Arciniegas que los hombres se inflaban literalmente y se desinflaban tan violentamente que la debilidad que sobrevenía al hartazgo era peligrosísima. Miembros de la expedición de Hernando de Soto peleaban por la posesión de lenguas y sesos de caballos, que incluso llevaban mucho tiempo muertos. Tiempos no, tiempo. La sangre de los caballos también podía ser un buen recurso. Los hombres de Gonzalo Pizarro, que habían quedado en tierra cuando Orellana se aventuró por el Amazonas, remediaron el hambre sangrando a los caballos una vez a la semana. Los sangraban una vez a la semana. Esta sangre la veían mezclada con hierbas. Un asco. Tampoco se despreciaban iguanas ni serpientes. Pasaba una iguana, se la comíamos. Sí. Una serpiente, se la comíamos también. La carencia de vitamina, bueno, no tenemos que comer, encima querés que vitamina. No, pero la carencia de vitaminas debida a la ausencia de verdura y fruta, ¿qué traía? El escorbuto, señor. El beriberi, el escorbuto de los libros de Jack London. Los tipos que iban ahí al Ártico, al Polo, a donde en el Polo no hay mucha fruta ni verdura, porque ¿dónde la va a plantar? Bien. Estas infecciones producían, disculpen ustedes que están aquí presentes, un olor fétido. Sí. Bien. Los dientes se caían. Bueno, yo prefiero un olor fétido y no que se me caiga un amigo. Que se me caigan los dientes. En una segunda fase, ya una vez que se te habían caído los dientes y había mal olor, se te ponían negras las piernas. Qué lindo todo. ¿Se imagina usted
con mal olor, los dientes caídos y las piernas negras. Bueno, otro problema era la sed. A Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus hombres, cuando se lanzaron una vez al mar en barcas improvisadas, bueno, esto cuando vino el gran naufragio de la expedición de Pánfilo de Narváez, bueno, se les pudrió el agua que habían puesto en unas botas de cuero, y después de 5 días sin probar una gota de agua, algunos, ¿qué hicieron? Estaban en el mar, en un bote. Tomaron agua salada. Error. Todos murieron sin excepción, retorciéndose, etcétera. En aquellas situaciones de hambre se produjeron algunos casos de antropofagia. Uno es el que cuentan algunos cronistas con motivo de la más tremenda hambruna que se desató en la Buenos Aires de Pedro de Mendoza, ¿no? Dice este amigo Ulrico Schmidl, que fue testigo de este suceso: la gente no tenía nada de comer, estoy citando a Schmidl. Era tanta la miseria y el hambre que no había serpientes, ratas y otros bichejos inmundos para aplacarlo. No quedaron ni zapatos, todos se comían. Lo único que se guardaba eran los caballos. Sucedió, y esto lo cuenta Manucho Mujica Lainez, sucedió que 3 españoles robaron un caballo y se lo comieron. Fueron atrapados y bajo tormento confesaron la falta. Los ahorcaron y dejaron los cuerpos ahí, y esa misma noche otros españoles se juntaron y fueron al cadalso y se los comieron. También fueron ajusticiados, pero se procuró esconder los cadáveres luego. Sí, si no era una cadena Claro. alimentaria interminable. Esto lo cuenta Mujica Lainez en Misteriosa Buenos Aires, un libro de cuentos muy bueno. Diego González Baitos, soldado de la expedición de Pedro de Mendoza, se comió a su hermano durante el asedio indígena en julio de 1536. Al hermano. ¿Estaba muerto el hermano? Antes? Sí, sí, por suerte, ¿no? Otro que la pasó Bueno, mal dice usted. fue No, Álvaro no es de lo mismo. Aguilar. Bueno, en algún momento, bien. Otro que la pasó mal fue Álvaro de Aguilar, que en 1513 se dirigía desde Santo Domingo a no sé dónde, al Darién, creo, y su nave encalló. Unos días más tarde, los indios encontraron a Aguilar junto a sus hombres, les ofrecieron algo de comer. Durante casi 2 meses los indios alimentaron a los 30 náufragos hasta que los españoles decidieron crear una barca para partir. Empezaron a navegar, pero la travesía fue un desastre. Llevaban 2 meses de navegación y la mitad de los pasajeros ya se había muerto. Un día, otra nave, una nave española, comandada por Pedrarias Dávila, que era aquel tipo que andaba siempre con el ataúd a cuestas porque había resucitado en pleno velorio. Bueno, pero la nave de Pedrarias encontró a este botecito y, bueno, lo salvó Aguilar y a los pocos que habían quedado, ¿no? Pero parece que ese mismo día en la balsa habían jugado a los dados quién iba a ser comido. Y justo le había tocado a Álvaro de Aguilar. Así que qué suerte dentro de todo, ¿no? Álvaro de Aguilar, que después, me parece, estuvo con los mayas. ¿Será Aguilar este mismo que fue que vivió un tiempo con los mayas y que luego fue utilizado por Hernán Cortés para entenderse nada menos que con los aztecas que hablaban el náhuatl? Era un Aguilar el que hacía de intérprete, dice usted. Sí, yo creo que era este, si es Jerónimo. Acá dice Jiménez, no, dice Álvaro de Aguilar. Hay otro Aguilar que hacía de intermediario entre la Malinche, Cortés y nadie más. La Malinche sabía el náhuatl y el maya, y Aguilar sabía el maya y el castellano. Entonces así hacían la traducción. Bien, pero no sé si era eso. De un grupo de soldados, otra historia y la última, de Jiménez de Quesada, que estaban perdidos en la selva. Jiménez de Quesada me parece que fue el que fue a buscar el dorado. Bueno, estaban desesperados por el hambre y se comieron
a sus auxiliares indios. El escopetero Cristóbal Martín devoró a un muchacho llamado Ramos Cordero. Estaba advertido ya. Y ¿no? también, bueno, el capitán Íñigo de Vascuña, después de una batalla en la que había sido vencido por los indios, escapaba herido con los pocos soldados que le quedaban a través de la selva. Y no tenían más alimento que unos palmitos amargos de porquería que encontraban por el camino. Bueno, en un momento Vascuña no resistió más, le pidió a sus soldados que acamparan junto a él y no lo abandonaran. Parece que estaba herido Vascuña, ¿no? Acamparon 3 días, pero Vascuña no se recuperaba. Decidió entonces comunicar a sus tropas que debían irse. Y se quedaron solo 2 guardias junto a él, con algunos indios que los acompañaban. Al mando de la tropa siguió Juan Portillo, y los soldados ya habían recorrido un par de kilómetros cuando se dieron cuenta de que se habían olvidado algo, el chispero, ponele. Y volvieron. Y poco antes de llegar al campamento, los enviados oyeron los gritos de Vascuña. Se apuraron y al llegar encontraron a uno de los guardias que estaba cortando en pedazos a uno de los sirvientes para comérselo. Bueno, los enviados de Portillo, ¿qué hicieron? Huyeron. Salieron corriendo, le contaron al resto de la tropa lo que habían visto y el resto también salió corriendo. Son historias tremendas. Sí. Historias tremendas. Yo quiero dedicarlo esto a Mujica Lainez, que ha escrito este bello cuento, y a Ulrico Schmidl, que ha escrito unas bellas crónicas, no tan truculentas como esta. Recuerdo que se quejaba Schmidl de que las mujeres que le encontraba en los pueblos que iban recorriendo no eran muy lindas. No, y hacía, el tipo, cada vez que llegaban a determinado asentamiento, decían, las mujeres no son muy lindas, eran más lindas las de acá que las de allá, hasta que llegan a un lugar. Y ese lugar era Asunción, de lo que es hoy Asunción del Paraguay. Y allí encontraron unas mujeres hermosísimas, tan hermosas que ninguno quería salir de ahí. Nadie quería volver. Así que dedicamos esta charla de hoy a las mujeres de Asunción del Paraguay. Señores, hemos ido a la discoteca, le hemos contado estas historias tremendas de personas que han muerto de hambre, incluso han sido antropólogos. Antropófagos. Ah, me parece. Y este hombre me dio un disco, un tanguito que van a tocar Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, que está fantástico para esta cosa de hambre, antropofagia. ¿Un tango de antropofagia? Un tango de antropofagia disfrazada. Veo que el antropófago por ahí se llama El Pollo Ricardo. Se llama el tango, que fue escrito teniendo en cuenta estos episodios naturales. Ahí está como el señor Cordero. Hablaremos entonces del hambre en las expediciones.